presidente. Buenos días. Bueno, lo primero, agradecer la promoción de nuestro programa, señor portavoz del Partido Popular. El copia y pega les va bien, aunque en esta ocasión y en esta materia vemos que no lo copiaron todo. Nuestras medidas abarcan la dependencia como un todo, no por partes como en esta moción interesa. Así que en este terreno patina un poco la cosa, puesto que en el sistema de dependencia y tal como se configura en nuestro país, son ustedes en esta moción jueces, pero también son parte. Y es que hay que partir de los recortes en la dependencia, vienen precisamente de la parte que corresponde a la financiación estatal de la dependencia. Si quieren mejoras para los asturianos y asturianas, pidan a su partido explicaciones por los recortes del pasado, gobernando en mayoría, que podían hacer y deshacer, pero se quedaron solo en deshacer. Es por ello que compartimos completamente la enmienda presentada por Izquierda Unida. Y le decimos más. Si no la admiten, no admitiremos su moción. Porque Podemos no compra mesas sin patas. Asturias es una de las comunidades autónomas con menor cobertura a personas en situación de dependencia mayores de 65 años, según el informe del Observatorio de Dependencia de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Al Gobierno asturiano también le toca y es responsable de la nefasta gestión y la falta de recursos necesarios para garantizar las necesidades de las personas en situación de dependencia. El periplo de la tramitación de la dependencia en Asturias se compone de un proceso farragoso y lento. Desde la entrada de la solicitud en los servicios sociales municipales, existe una espera para la valoración, una espera para la resolución y cálculo del copago, otra más para el PIA, otra más por la resolución final. Hasta aquí pueden haber pasado una media de 8 meses a un año, pero todavía en algunos casos ni se ha resuelto. Porque si se trata de una prestación de una plaza residencial y no es caso de emergencia social, te incorporas a la lista de espera del ERA, donde depende de la localidad solicitada puedes pasar otro año más. Y aún peor, si se trata de la prestación económica para pagar los cuidados de una tercera persona, la figura olvidada del cuidador o cuidadora, legalmente se concede un plazo de hasta 2 años para abonar la cuantía. Y de esto son responsables ustedes, señorías del Partido Popular. También de que ya no coticen a la Seguridad Social, lo que ha sido un quebranto más en el reconocimiento y puesta a valor del trabajo que realizan, principalmente mujeres, y que les impide acceder a otras opciones del mercado laboral. Y realmente lo que hace la Administración asturiana es agotar este periodo de 2 años, ya que no están obligados al pago de atrasos ni al carácter retroactivo. Y de esto son responsables ustedes, señorías del PSOE. Porque efectivamente 2 años, como les digo, sumado al periplo de la tramitación, pueden ponernos en 3 años que tardan las cuidadoras en recibir la prestación. Y esto es porque ustedes hacen la ley, pero ustedes hacen la trampa. En cuanto a la dotación de recursos humanos, por una parte, la legislación estatal, señorías del PP, impide la tasa de reposición y ha contribuido a todos los recortes en los servicios públicos. Por otra parte, señorías del PSOE, no aplican el acuerdo del Consejo de Gobierno, de su propio Consejo de Gobierno, que permite la contratación de personal temporal o personal interino en casos excepcionales y en sectores prioritarios, como es el caso. También vemos mermados nuestros recursos humanos ante la falta de cobertura de las incapacidades temporales que se producen en estos servicios. Así que, por todo ello, completamente de acuerdo con resolver la lista de espera, completamente de acuerdo con mejorar la tramitación de los expedientes, con intensificar la colaboración entre Administración autonómica y local, por supuestísimo, con exigir al Gobierno del Estado que incremente la cofinanciación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Y, como les decía, si no admiten el todo, Podemos no comprará una parte. No vamos a apoyar una mesa sin patas. Muchas gracias. Gracias, señora Espiño.